año que nací, 24 de enero de 1935. Yo conozco la trayectoria de la empresa Tela Rail Company. Yo trabajé en 1949, empecé a trabajar en la tela. Esta era una belleza la costa norte. Todo era cómodo. Pagaba en dólar la Tela Rail Company, pero todo era regalado, barato. Era maravilloso aquí. Como quien dice los del sur, voy para los estados, así era aquí. Igualito. Ser campeño era formar parte de un sector moderno de la economía hondureña, en donde nosotros recibíamos, a través de nuestros padres, una mejor atención en términos de salud, en términos de educación, en términos de alimentación y de acceso a bienes de consumo de los Estados Unidos. El sistema de salud que se le daba a los empleados dentro de las bananeras es completamente gratuito, todo completamente gratis. Incluso era un sistema como de referencia para los ciertos distritos que tenían bananeros que estaban muy largos, todos lo referían al Hospital de Lima. Era más grande que había. Y había casi todas las especialidades, pagadas lógicamente por la compañía. Habían 2 hospitales, uno en La Lima, el Hospital Nuevo de La Lima, el Hospital en Tela. Habían 4 centros médicos dispersos dentro de la división y habían por lo menos 30 dispensarios que estaban establecidos en cada una de las fincas para dar asistencia médica inmediata en asuntos no muy complicados, como una herida, como una cosa que ocurriera entre los trabajadores o los hijos de los trabajadores. El Hospital de La Lima era famoso, inclusive muchos pacientes de San Pedro iban a La Lima. El estándar le proveía hospital. El hospital de Antoni era uno de los mejores de Centroamérica. Me acuerdo yo que traían doctores gringos a La Ceiba para que no solo ejercieran la profesión, sino que le enseñara a los demás doctores, ¿verdad?, las últimas técnicas que habían y conocimientos que habían de medicina. Hombre, los hospitales era belleza. Te entraba a un hospital, brillaba aquello, arreglado. Todo el personal que trabajaba en el hospital, la tela lo pagaba. Nadie había que no tenía derecho a hospital. Todo el que trabajaba tenía derecho a hospital. Para la empresa era un beneficio tener un trabajador sano. Y el trabajador sano comenzaba con un trabajador bien alimentado, viviendo en condiciones limpias, con la mayor cantidad de educación que se le podía dar. La compañía regalaba a su empleado todo lo que se necesitaba para la escuela. Por ejemplo, nosotros aprendimos en los libros, famosos libros de Dick and Jane, que eran los libros clásicos para aprender a leer en todo Estados Unidos. Estábamos al mismo nivel de las escuelas estadounidenses. Pero bueno, podría decirse que mi papá, por ser médico de la compañía, cirujano, tenía acceso a esta escuela especial. Pero también había en La Lima otra escuela, y era una escuela de español. Se llamaba la Escuela Esteban Guardiola. La Escuela Esteban Guardiola y la Lima American School en aquel tiempo eran con absoluta seguridad las mejores escuelas de todo Honduras. Yo soy producto de la educación que la empresa le daba a los hijos de los trabajadores. La escuela Esteban Guardiola era una muy buena escuela con muy buenos profesores. Siempre estaba muy organizada, muy aseada. La educación que se brindó por muchos años en esa escuela fue fundamental. De esa escuela salieron cantidades de profesionales. Me trae muchos recuerdos y me hace pensar mucho en cómo influyó esa escuela en mi trabajo artístico. O sea, es como por cerca de los 90s,
donde yo estaba buscando un lenguaje plástico propio, y fue ahí en ese tiempo cuando a mí se me ocurrió hacer esta serie de pinturas, donde aparecían ahí ya mucho de los atardeceres de la costa norte, de los árboles, de los trenes. Para mí fue como una especie de reminiscencia de lo que yo viví en La Lima en los tiempos de la bananera. Como maestra, fue una experiencia, podríamos decir, maravillosa, con unas exigencias que hoy agradezco infinitamente, porque me enseñaron la puntualidad, la presentación casi perfecta. Pero nosotros, en lo particular, como maestras, nos esmerábamos para que aquellos niños fueran un ejemplo para el futuro. Yo nací aquí en Finca Naranjo Chino, en 1936. Tengo 87 años. La compañía nos daba una educación completa. El papá de familia lo que mandaba hacer era el uniforme nada más. De allí todos los gastos de fiesta, libros y todo, lápiz, todos los utensilios, todo lo daba la empresa. No había que andar comprando nada. Me enseñaron las partes del cuerpo humano, las partes del árbol, de la flor. Hoy en día les pregunto no solo a los hipotes de las escuelas, sino que de los colegios, que cuáles son las partes de una flor, y me dicen, ¿no nos han enseñado? Entonces yo les digo, las partes de una flor son pedúnculo, cáliz, corola y estambres y pistilo. Nací en el Progreso Lloro al rumor del bananal. Siento que el bananal para mí fue el primer reconocimiento de que yo era un artista, y era cada vez que pasaba a través de ellos, miraba la organización, las casas todas homogéneas en su estructura, jardines por todos lados. En realidad eran jardines botánicos, con casas adentro, ¿no? Y para un niño que despertaba la vida, eso dejó una influencia inmensa. Yo hoy en día que voy a los bananales o que cruzo por los viejos campos bananeros, son una puñalada en el corazón, de verdad. Todo ha desaparecido, todo ha mermado, son pueblos fantasmas, queda muy poca gente, y algunas de las casas todavía en pie en ciertas áreas. Desde el cielo, cuando uno va en avión, ve para abajo, cree que es poesía todavía visual, pero cuando uno está adentro de ellos es pura tristeza. Bueno, La Lima fue un jardín botánico, donde la tela se encargó de traer de unas familias de origen hindú, ¿verdad? Que eran la familia Taná y la familia Singh. Pues ellos se encargaron de cultivar frutas exóticas en esos tiempos, como el caimito, las manzanitas, el suspiro. Yo nací en La Lima, que era básicamente, viéndolo bien, un paraíso, ¿verdad? Poca gente creció o se crió en un lugar parecido a eso. Todo ordenado, las calles pavimentadas, el campo de golf estaba a 5 minutos de mi casa a pie. Una vez al año venían las cuadrillas a hacer cualquier reparación de la casa que necesitara, pintaban. Yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos encontré poca gente que, inclusive en Estados Unidos, que hubiera crecido en un ambiente tan sano como el que existió allá.